Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. En esta ocasión me voy a autoentrevistar. Eh, Voy a permitirme compartirles el modelo de resiliencia que yo construí debido a una condición extraordinaria en mi familia. Yo tengo dos hijos con la enfermedad de Gaucher tipo 1. Es una enfermedad rara, muy complicada, para la cual existe un tratamiento especializado que mis hijos recibieron por primera vez en México en la historia de la atención especializada para alguien. Ellos recibieron la terapia hace 29 años y fueron los primeros mexicanos y de los primeros latinoamericanos en recibir una terapia especializada, terapia de reemplazo enzimático. Bueno, antes de recibir la terapia, mis hijos habían sido diagnosticados como incurables y el comentario adicional que los especialistas en medicina infantil señalaban era que lamentablemente no iban a tener una gran oportunidad de vida, que probablemente iban a fallecer pronto. Por supuesto, yo me puse a trabajar intensamente para conseguir lo que a la postre resultó el medicamento o terapia que salvó la vida de mis hijos y los posicionó en condiciones dignas, en condiciones que eran las apropiadas. Hoy tienen un seguimiento especializado. Mi hijo varón ya tuvo una terapia génica. Es el primer hispanoparlante en Latinoamérica en tener una terapia génica para Gaucher. Paulina sigue en tratamiento de terapia de reemplazo enzimático cada 15 días. Y bueno, todo esto ha sido una catarata de emociones de sube y baja. Al principio muchas de baja, porque cuando te dicen que tu hijo tiene una enfermedad incurable y que no hay nada que se pueda hacer, es un trastorno muy importante a nivel emocional. Ciertamente, cuando se diagnostica a Paulina, primero porque ella es 4 años mayor que Toto, no había nada que se pudiera hacer. De hecho, no hubo nada que se pudiera hacer hasta que Paulina cumplió 11 años. Apareció un medicamento que obligué a que se trajera a México. Y con eso se atendió a mis dos hijos. No ha sido fácil, no ha sido aterciopelado, todo lo contrario. Eh, Nos ha enfrentado a una plétora de problemas increíblemente complicados. Eh, Muchos que tienen que ver con el argumento de las instituciones de salud, en el sentido de que el medicamento que mis hijos requerían y que ya existía en el mundo era imposible que se comprara en México, porque nunca nadie había comprado ese medicamento en México. Bueno, hicimos a que fuera posible. Y luego hicimos a que fuera posible para muchos otros, pero esa es otra historia. Hoy les quiero hablar de cómo fui sobrellevando esta situación que es tan difícil, tan complicada, tan extremadamente desgastante. Entender la resiliencia de un papá con dos personitas que viven con enfermedades raras implica ponerse en los zapatos de alguien que enfrenta un desafío extraordinario, de manera constante y a veces solo.
No solo hay que, en el proceso de entender todo lo que está sucediendo, no solo hay que aguantar y ser fuerte, sino enfrentar un proceso complejo, muy complejo, profundamente humano, que incluye lucha, dolor, amor, adaptabilidad, etcétera. Los padres que somos parte de una familia con hijos con este tipo de problemas o como familiares con este tipo de problemas, entendemos que no podemos dar ningún paso atrás, no podemos guardar nada para después. Todo es, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo bien. Y si lo haces bien, tienes una oportunidad. Si no, no va a haber ninguna condición favorable. La resiliencia, la resiliencia que actúa en personas como yo que tienen hijos con estos padecimientos, la resiliencia es una mezcla de fortaleza emocional, eh, de capacidad de adaptación, em, de amor incondicional, por supuesto, eh, de cómo se gestiona el sufrimiento y de la búsqueda de soluciones y ayuda. Voy a ejemplificar cada uno de los casos que acabo de decir. Por supuesto, en el caso de la fortaleza emocional, el padre de familia, bueno, aquel que se queda cuando el evento ya está muy evidente, alterando a la familia, tiene que ser fuerte emocionalmente, tiene que agrandar el espacio de su umbral al dolor y a la desesperación y crear un entorno que le permita ser siempre para los suyos el bastión más importante que puede empujar las mejores causas, el mejor esfuerzo, la mejor determinación, el trabajo más apasionado, el más entregado, el más eficiente. La fortaleza emocional no solo tiene que ver con un principio que regule los sentimientos y las frustraciones que con ellos se dan en procesos como este. Tiene que ver con doblarte, pero no romperte. Tiene que ver con ser permanentemente el fuerte, el inamovible, el imperturbable, el que va a estar siempre al frente de la batalla, por lo menos en mi caso. Y estoy seguro que en muchos otros casos de papás que se quedaron. Es fundamental mostrarte ante quienes dependen de ti como alguien con la suficiente energía para ir sobrellevando todo el proceso. Es muy importante porque eso inyecta confianza en los tuyos, inyecta certeza de que las cosas se van a resolver. No tengo duda que hice mi mejor intento o hice el mejor esfuerzo por parecer una columna inamovible para mi familia, para mi hijo, para mi hija, para la mamá de mis hijos. Eso lo hice de manera absolutamente consciente de que era muy importante llevarlo a cabo. Luego hablé de capacidad de adaptación. Bueno, cuando estos procesos se presentan en la vida, hay de dos. O reaccionas rápidamente buscando cómo adaptarte a la circunstancia, o te paralizas y no haces nada,
porque entiendes que no puedes hacer nada. En mi caso, tuve que adaptar toda mi circunstancia de vida. Yo era un empresario de las autopartes, perdón, automotrices, y ocupaba todo mi tiempo para ese negocio familiar. Hasta que me di cuenta que el tiempo total lo tenía que ocupar para mis hijos y su enfermedad. Moví todo de forma que empecé a dar tiempo total de mi accionar y de mi actividad a la situación de mis hijos cuando observé que lo que hacía su mami no era suficiente. No es que no fuera importante, por supuesto lo era, pero no era suficiente. Entonces, busqué información, comprendí que era muy importante conocer mis derechos, comprendí que era muy importante entender cómo ejercerlos, allané caminos que me permitían llegar a resultados que eran los esperados, obligando a que quienes, en este caso, son los representantes en las instituciones de salud y en el Poder Ejecutivo, sobre todo, tuvieran muy claro que el derecho a la salud que mis hijos tenían era inalienable, incorruptible y tenían que respetarlo. La obligación de las instituciones de salud, del Poder Ejecutivo y la instancia que estructura presupuestos desde el legislativo tienen que cumplir con el derecho que otorgan a todos los mexicanos nacidos en este país, el derecho a la salud. Yo entendí cómo hacerlo, busqué toda la información necesaria y logré amalgamar un argumento muy robusto, que fue imposible que pudieran menospreciar o menoscabar. Eh, Llegué hasta donde tenía que llegar e hice lo que tenía que hacer con robustez argumentativa y un principio rector que tiene que ver con si en otros lados ha sucedido y el beneficio ha sido mayúsculo, ¿por qué no puede suceder en este país? ¿Por qué el medicamento que toman otros y que les permite dignidad y condiciones de vida lo suficientemente claras no puede ser puesto a disposición de los mexicanos? ¿Por qué? Bueno, gracias a que entendí esos procesos, obligué a quien tenía que obligar a que hiciera su trabajo. Mis hijos recibieron su tratamiento 7 meses después de que estaba en el mundo a disposición de los enfermos con el padecimiento que mis hijos tenían. Fueron los primeros mexicanos en recibir una terapia de reemplazo enzimático de manera institucional. Había habido un caso de un pequeño que por orden presidencial recibía un tratamiento igual, pero institucionalmente no había nadie. Hace casi 30 años, Pal y Toto fueron los primeros. También toqué como un punto fundamental el amor incondicional. De ese no tengo que dar una explicación que ustedes no tengan muy clara. Cuando uno es un papá responsable, el amor más importante que genera su mente, su cuerpo y su corazón es para las personitas a quienes les dio la vida. Eh, Mi Toto y mi Pali son el tesoro más grande que un padre puede tener. Eh, Me acuerdo perfectamente que estando Paulina hospitalizada cuando todavía no había ninguna terapia que se le pudiera dar,
Los doctores me hablaron para decirme, la niña está muy mal, venga por favor, estaba hospitalizada en el 20 de noviembre, venga por favor porque creemos que está a punto de ya no estar con nosotros. Cuando llegué y la vi, casi me desmayo de la impresión de lo que mi hija representaba en ese momento físicamente. Y ella me hizo una propuesta, petición, me dijo, papá, te quiero pedir un deseo. Y yo atendí a su solicitud contestándole, pídeme lo que quieras. Te prometo que lo voy a hacer posible, te lo juro. Yo no esperaba que su petición fuera la que a continuación les refiero. Ok, papá, ya prometiste que vas a hacer posible mi deseo. Sí, hija, lo que tú quieras. Ok, papá, mi deseo es que salves la vida de mi hermanito y la mía. Ah, en ese momento fue como si 1.000 millones de unidades de penicilina entraran a mi torrente sanguíneo, fortaleciendo mi determinación, porque si lo sumábamos al amor que tengo por ellos y a la intención correcta de solucionar este tema, lo único que tenía que hacer yo era llegar hasta las últimas consecuencias. Y fue lo que hice. Llegué hasta el presidente de la República y lo obligué a que cumpliera con su mandato constitucional. Aquel que dice que de no hacerlo que la nación me lo demande. Yo soy la nación y yo soy lo demando. Fue el amor matrimoniado con la determinación, la pasión, la entrega y este sentimiento de sí se puede, lo que me permitió tener la fortaleza anímica, física, emocional, de exigirle a la máxima autoridad del país que hiciera su trabajo. Le señalé, es usted el burócrata número 1 del país, haga lo que tiene que hacer y hágalo bien y hágalo rápido. El amor por mis hijos no solo es incondicional, el amor por mis hijos es infinito, absolutamente infinito, imperturbable, inamovible, indescriptible. No hay cómo describir cuánto los quiero, pero es entendible que sobrepasa cualquier explicación que yo les pudiera dar. Es, es lo máximo que un ser humano puede dar por otro en una condición lógica de amor y de consideración mayúscula a quien más amas. ¿Cómo he gestionado mi sufrimiento? ¿Cómo he hecho posible que no me rebase? Que debido a él se omnibule mi cordura y no pueda yo atar cabos que pueden permitir una consideración tan fortalecida que sea irrompible. ¿Cómo lo he hecho? Creo que la respuesta tiene que ver con entender que hay procesos que son una realidad inamovible y que como tales no hay para dónde hacerse. Bueno, si ya entendí eso, tengo que actuar en consecuencia. Y lo primero que pensé fue,
tengo que prepararme emocionalmente para que esta ruta que voy a seguir de aquí hasta que me muera no termine por desbordarme. Em, Tomé un tiempo para reflexionar de manera muy profunda sobre los temas que tienen que ver con la vida humana. Eh, Acudí a algunas presentaciones que me sirvieron muchísimo de un querido amigo, el doctor Alfonso Ruiz Soto. Eh, Soy un hombre que nunca se da por vencido. Antes de la enfermedad de mis hijos, yo jamás me he dado por vencido. Soy alguien que, alguien que crea y entienda la actividad humana, dirá que yo soy uno de esos seres tercos, obsesivos, eh, obcecados, que no se da por vencido nunca. Soy el típico que va para adelante porque hay que ir para adelante. Soy el que busca jalar a otros hacia la mejor condición. Y, y entonces entendí que tenía todo el derecho de sentirme mal y de sufrir, pero tenía también la obligación de reconstruir una esencia vital que tiene que ver con el costo-beneficio. El costo es sufrir. El beneficio es entender que debido al sufrimiento bien enfocado, podemos llegar a resultados que sean los esperados. Cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Entonces lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido, porque no nos damos por vencidos, porque no damos un paso atrás y porque siempre vamos hacia adelante, entendiendo que es posible, siempre es posible. En el principio, descendimos a los abismos más profundos del dolor y la desesperación. Hoy, gracias al trabajo que hemos hecho todos, la familia completa, ascendemos todos los días a los picos más altos de la felicidad, porque así lo decidimos, porque así construimos el camino y porque de esta manera entendemos que hay que solucionar los problemas, enfrentándolos y poniendo toda la determinación para poder siempre darles la vuelta. El último punto que toqué acerca de la mezcla que construye la resiliencia es el que tiene que ver con la búsqueda de soluciones y ayuda. Cuando todo esto empezó, me di cuenta que iba a ser un tramo de vida muy complicado. Y entonces eh, entendí algo que un muy querido amigo me dijo algún día. David, si quieres entender bien la enfermedad de tus hijos, lee los 10 libros más importantes que haya acerca de ese padecimiento. Eso te va a dar la oportunidad de entender el proceso, de conocer cuáles van a ser las condiciones que van a ir dándose a lo largo de la vida de tus hijos y también de comprender qué caminos debes de tomar para buscar alguna solución que sea la pertinente. Eso hice. Leí todo lo que tenía que leer acerca de Gaucher. Leí en español, leí en inglés, tuve que aprender francés y entonces leí en inglés todo lo que había, y era mucho. Leí en francés todo lo que había y fue un médico precisamente francés quien descubrió la enfermedad. Y leí en español lo poco que había. Eso me permitió
conocer el tema a profundidad. Tanto que me convertí quizá en el hombre civil, sin estar enfermo, que más conoce de la enfermedad en el mundo, o quizá uno de los 10 que más conocen en el mundo. Tanto así que en ocasiones yo le decía a los doctores, no, eso que usted está diciendo está mal, el problema es de este tipo en el caso de mis hijos. Y después me decían los doctores, oiga, tenía usted razón. Sí, y, oye, ¿y cómo supo eso? Bueno, pues porque he leído mucho, porque he estado siendo atento a los testimonios de otros enfermos como mis hijos en otras partes del mundo y porque mi obligación es estar al tanto de lo que tiene que ver con esta enfermedad. Adicionalmente, un día yo vi una película que se llama El Milagro de Lorenzo, que trata sobre un tema muy complicado, que tiene que ver con la mielina, que es un recubrimiento específico. Bueno, esto es un tema más largo que después les platicaré. La familia Odone trabajó sobre un esfuerzo familiar increíble. Este muchacho que era un niño normal, perfectamente normal, a los 5 o 6 años empezó a deteriorarse horriblemente. Gracias al esfuerzo del papá y a la condición increíble de determinación por entender, comprender y saber de la enfermedad, la sobrevivencia de este muchacho fue mayúscula. O sea, nadie esperaba que sobreviviera tantos años y sobrevivió. Cuando vi la película dije, pues algo así tengo que hacer yo. Pero el ver la película me motivó a hacerlo. Pero un día, estando en un aeropuerto internacional, vi una gran multitud que estaba cercando a una persona. Yo pensé, estaba en un aeropuerto de Estados Unidos, yo pensé que se trataba de un deportista o un artista, porque a eso siempre la muchedumbre los rodea. Eh, por curiosidad me acerqué y vi que era don Lorenzo Odone, el que yo había visto personificado por Nick Nolte en la película. Me acerqué, eh, logré escabullirme hasta donde estaba él y le dije que yo tenía un problema parecido al que él había estado solucionando, que me diera un consejo. Y lo que me dijo es quizá lo mismo que te dicen las abuelas, que son tan sabias. Señaló puntualmente, ni un solo día dejes de hacer tu esfuerzo, ni un solo día dejes de prepararte, ni un solo día dejes de estar atento a sus necesidades, ni un solo día. Prepárate, trasciende el tema con preparación, con amor y con determinación. Eso fue lo que me dijo. Y eso es lo que he hecho durante todos estos años. No es una condición que deseo a nadie, pero, pero si alguien conoce hoy que esto le está sucediendo, le recomiendo exactamente lo mismo. No darse por vencidos, eh, no cejar en el esfuerzo, no permitir que te abrume el problema. Ah, es importante que entendamos que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos y por la gente a quien tanto amamos, no lo va a hacer nadie. Acá en México, he tenido que obligar primero, en el caso de mis hijos, al presidente de la República, a la directora general del ISSSTE, que fue muy amable. Me ayudó el doctor Juan Ramón de la Fuente, por supuesto. He tenido que obligar, después del esfuerzo por mis hijos, buscando condiciones muy buenas o benéficas para otros como mis hijos, he tenido que obligar a gobernadores, diputados, senadores, alcaldes
directores de hospitales, los he tenido que obligar a que hagan su trabajo. Porque jamás alzaré la voz ante alguien que está haciendo su trabajo de manera decidida, honesta y transparente. Pero seré absolutamente robusto, rígido e intolerante con quien no lo hace. Porque quien no lo hace no entiende que lo que menos tienen nuestros enfermos es tiempo y hay que darles la mayor atención de manera precisa y acomodando para ellos la condición más aterciopelada para que, aparte del dolor, no sufran ni vejaciones, ni discriminación, ni negligencia en el trato. Lo que me he permitido compartir hoy con ustedes es una parte de la historia de mi vida siendo papá de Pali y Toto, que son lo que me llena de orgullo todos los días. Dos personas extraordinarias, extraordinarias. Paulina actualmente es licenciada y tiene una maestría y es psicóloga, ayuda a enfermos con estos padecimientos. Toto es un hombre que tiene una vocación de servicio extraordinaria, es vocero oficial del proyecto Pío donde soy la FEMEXER a nivel mundial. Por supuesto, en México hace un trabajo extraordinario. Él estudió mercadotecnia deportiva. Son dos muchachos increíbles. Eh, no sé cómo me escogieron a mí como su papá, son muy superiores a mí, y yo estoy muy agradecido por eso. Palitoto son el testimonio más contundente de recuperación a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Hoy mismo han trabajado en México y fuera del país, en más de 25 países, hablando de los temas de enfermedades raras en el país, del tema de Gaucher en el país. Paulina es parte del board de IGA o AIGA, International Gaucher Alliance, en la Gran Bretaña. En fin, son el ejemplo de la resiliencia absoluta. Mi resiliencia, mi resiliencia no tuvo que ver más que con la obligación de ser un papá responsable. Mi resiliencia tuvo que ver con amor infinito, adaptación permanente y búsqueda de soluciones. Eh, en la búsqueda de soluciones hemos encontrado que hay muchas cosas que se hacen en México que son importantes. No solo desde la FEMEXER y el proyecto Pío en Deseo que nosotros dirigimos, sino hay otros que hacen un trabajo, y no solo importante, sino trascendental. Y hemos traído de fuera del país muchas de las experiencias que hemos tropicalizado en México y han hecho un trabajo oportuno, eficiente, eficaz, que ha servido para los nuestros. Um, Voy a terminar con la venia de ustedes, con una frase, con una expresión de Miguel de Cervantes Saavedra, que, que se leyó por primera vez en un ensayo eh, de Cervantes Saavedra que se llama Gitanillas, y luego alguien dijo que en el Quijote de la Mancha, cosa que no es cierta, pero bueno, lo entienden más como parte del Quijote de la Mancha. No me voy a pelear con eso. Al final de la expresión yo voy a agregar pasión, entrega y determinación ya de mi mendurria. La expresión dice así: confía en el tiempo,
confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Si eres apasionado, determinado y entregado. Por su atención, muchas gracias. Por su consideración, muchísimas gracias. Y por ser parte de un ejercicio que intenta que los hombres y mujeres, niños y niñas que viven con enfermedades raras en México estén mejor, les bendigo para siempre. Que tengan una gran tarde, un gran día o una gran noche, según la hora en la que me estén viendo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.